La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando Jóvenes para los jóvenes en familia. Todos los domingos nos encontramos para conversar con nuestros jóvenes, propuestas, lindas experiencias también. Hoy en este domingo tenemos un invitado especial, pero nuestro invitado especial está muy lejos. Pero igual, hoy gracias a la comunicación, ¿verdad? Nosotros podemos llegar a todos los rincones del mundo y ustedes saben que así es, a través de los medios de comunicación que acortan distancias. Vamos a presentar aquí a nuestro invitado del día de hoy, en este domingo. Él nos va a decir su nombre, nos va a un poco presentar también su currículo. Vamos a pedirle todo eso y así nos vamos conociendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Ñandillara, Jóvenes para los jóvenes en familia. Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a la teleaudiencia. Yo soy Ezequiel y ahora mismo estoy en Seúl, Corea del Sur. Corea del Sur. Casi unos 20.000 kilómetros, más o menos. Bastante cerca, ¿verdad? Tardé como 40 horas en venir hasta acá. Entonces, 40 horas. Bueno, comenzamos un poco, 40 horas. Ezequiel. Bueno, ya que me estás hablando ahí del viaje, etcétera, desde Asunción, Silvio Pettirossi, ¿hasta dónde? Primera escala. Sí. Empezamos, si mal no recuerdo, fue a las 12 de mediodía más o menos en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Sí. Hasta San Pablo, Brasil. Ahí sí tuve que esperar, eso depende de cada persona, ¿verdad? Claro, en mi o sea, caso de cada me tocó vuelo. esperar 10 horas. En serio, sí. Casi 10 horas, 9 horas y piquito. Sí. Y después de San Pablo nos fuimos hasta Dubái. Dubái. Un vuelo de 14 horas. ¿Qué tal Dubái? Tardó ¿Te bajaste bastante. en Dubái o solamente en el aeropuerto? Solamente en el aeropuerto, pero Ya. pude ver un poquito del país. Es un desierto, y en el medio del desierto hay un aeropuerto gigante Sí. que ha de ser probablemente desde Silvio Pettirossi hasta el Paseo Galería. Así. Tuve que pasar de terminal a otra terminal Sí. en un bus, en un metro, es como un trencito Claro. dentro del aeropuerto. O Sí, sea, sí. una cosa La modernidad. Sí, increíble. sí. Y claro, sí. después de Dubái nos fuimos a Corea del Sur. Ahí directo son como unas 9 horas, 8 o 9 horitas. Y pasamos encima del Himalaya, encima de China. En serio. Y el Himalaya bastante imponente, Entiendo. bastante increíble. La belleza de la naturaleza, ¿verdad? Claro. Y después llegué en Corea. Salí el viernes al mediodía y llegué a Corea el domingo a las 6 de la tarde más o menos. Ya. Bueno, O sea, bastante. ese es tu viaje, así Claro, rapidito. para que la gente se ubique. Sí. Sí. Ahora vamos un poco, Ezequiel, a Para que lo esencial, porque nuestro programa también es cortito, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nosotros queremos presentarte, a ver un poco vos de dónde sos Sí. y qué es lo que estás haciendo, cómo es que fuiste a parar ahora ahí hasta Seúl, allí en Corea. Claro. Y yo vine para estudiar, vine a través de una beca de estudios. Estuve estudiando ahora mismo, fue un año y un poquito más desde que llegué a Corea. Sí. Y durante un año estudié solamente idioma coreano. Y ahora voy a empezar mi carrera, que es Film, Television en Multimedia. Si traducimos al español sería Cine, Televisión y Multimedia. ¿Y en qué idioma estás Y estudiando? coreano también. ¿En inglés? En coreano, todo en coreano. Todo en coreano. Todo O en sea que ya coreano, no hay un inglés. año a full estudiaste coreano. Y estudiaste aquí en Paraguay Sí, también ah. el coreano, estudiaste. Estudié un poquito, estudié el Hangul, que sería el abecedario coreano. Pero cuando llegué no podía ni siquiera pedir un café. O sea, ¿Ah, me sí? decía, quiero esto. Ya. Gracias. ¿Y cómo se Claro, dice hay gracias que en sobrevivir. coreano? ¿Cómo se dice gracias? Dependiendo de a quién te estás refiriendo. Porque en el español solamente hay gracias. Y Sí, gracias para informal, todo. formal. Papá, etcétera. mamá, abuelo, En coreano mujer. está el formal. Sí. Sí, para todo.
pero en coreano es diferente. Si vamos a hablar del gracias normal, el gracias normal es 감사합니다. El gracias semi-formal podría ser Sí. 고마워요, 감사해요. 고맙습니다 también. Pero si hablamos ya del gracias informal entre Sí. amigos, a tu Y madre. a mí, ¿qué puedes gracias decir, me ¿cómo? daría? ¿Un gracias formal o muy informal conmigo? Semi-formal sería en el contexto coreano, ¿verdad? O formal Bueno, incluso, es un ¿verdad? chistecito que te Porque pregunto, a ver acá, qué gracia sí. va a ser. Bueno, y decime vos una frase así, ¿qué tal? ¿Cómo está padre? ¿Cómo andamos por Paraguay? Un saludo a los coreanos, decime eso en coreano. entonces una mini presentación. 여러분 안녕하세요. 저는 에세키엘이라고 합니다. 한국 이름 또 있는데 그 한국 이름은 민준이라고 합니다. 지금 공부하고 왔고요. 지금 우리 인터뷰 우리 빅토르 신부님이랑 인터뷰하고 있습니다. 예, 감사합니다. Bueno, thank you. Te respondo en inglés. Bueno, Solamente mi Ezequiel. nombre y también tengo nombre en coreano. Sí, bueno, y decime, tu familia, ¿cuántos hermanos son aquí? ¿Tus padres? ¿Dónde viven? ¿Aquí en Paraguay? ¿Qué estabas En haciendo? Paraguay somos de Fernando de la Mora. Mis dos hermanos, que son mayores que yo, ya se casaron. Y uno vive en San Lorenzo y la otra vive en Fernando de la Mora. Son al norte los dos. Y mis padres viven solos ahora. Ah, están solos, ya. Antes mi mamá no quería tener ni perros ni gatos, pero ahora tiene un gato justamente porque salí del país, ¿verdad? Y O sea que te quedaste reencarnado en un gato vos. sí, reencargué en un gato, un lorito y probablemente otro perrito, quién sabe. Está bien. Bueno, ahora queremos saber un poco, y eso vamos a hablar más después, ¿verdad? Cuando volvamos en la segunda partecita, pero sobre todo lo que significa para vos, primero, el haber hecho todo este camino aquí en Paraguay primero, tus estudios, dónde fuiste estudiando, dónde te fuiste formando, y cómo decidiste también hacer este camino en multimedia, ¿verdad? O sea, toda la parte de comunicación. Perfecto. De hecho, te respondí sí en coreano porque ya estoy acostumbrado a escuchar coreano Ya, todos los veo- días. veo que sí, ya. en coreano es ne. Ne, Entonces, te sí. respondí naturalmente. Está bien, espectacular. Pero ya te insertaste entonces en esa comunidad. Y después te vamos a preguntar también, Claro, sí, podría Ezequiel. decirse. Sí, queremos conversar un poco también contigo, Ezequiel, y conocer la realidad también religiosa, ¿verdad? Porque vos estuviste Claro. aquí por los colegios religiosos, colegios salesianos, comunidades salesianas, tu comunidad también, Cacupemí, ahí de Fernando de la Mora, etc. Todos estos elementos que serían muy interesantes, y nos vas a presentar incluso algunas lindas fotos o videos, ya que estás con el trabajo y el estudio de Claro. multimedia. Bueno, volvemos enseguida nosotros, Ezequiel, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nosotros nos encontramos con una entrevista hoy, ya que a través de los medios de comunicación, y con uno que está estudiando y que es especialista justamente en multimedia. Yo me adelanto un poco, Ezequiel, y ya cuento y digo luego que vos estuviste, ¿verdad?, desde el comienzo, cuando estabas comenzando con tu estudio, de todo lo que es la parte multimedia, todo lo que es imagen, con este mismo programa, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Claro, Y otros sí. programas de Ñandeyara Ñe'e. Bueno, explícame un poco, Ezequiel, cómo está allí la cosa, tu estudio, qué es lo que están haciendo, cuál es tu inserción también y los nuevos conocimientos que vas adquiriendo allí en Corea, en esta profesión a la que vos te estás lanzando. Claro. O
sea, primero que nada, yo vine para estudiar cine, ¿verdad? Pero como que la beca te obliga a estudiar 6 meses o un año. Y a mí me tocó estudiar un año. Y entonces yo llegué y bueno, primero estudiar idioma, ¿verdad? Full idioma, sin descanso. Y ahora recién voy a empezar la carrera. Entonces ahora recién voy a saber la verdad, la realidad de la universidad coreana, estudiar cine en Corea. Pero de lo que pude ver hasta ahora, y también de que tengo amigos, y tuve la oportunidad de conocer a personas de mi universidad que ya estudiaron la misma carrera. Entonces puedo entender y también puedo ver de que ellos practican mucho. Y acá en Corea el cine está bastante desarrollado. Ahí podemos ver no solamente cine, sino también publicidades en todos lados, publicidad en todos lados, y con una calidad bastante buena. Puede ser una lata de atún de lo más simple, una botellita de agua, pero tiene un audiovisual, una publicidad con una calidad impresionante. Entonces es wow. Y ni hablar de las cosas más caras. Entonces el mundo audiovisual, la industria audiovisual acá en Corea está bastante desarrollada. Y por ende también espero que así también los estudios. Y en Corea hay muchas universidades que ofrecen los estudios de cine. Y yo ahora mismo estoy en la Universidad de Songkyunkwan en Seúl, Corea del Sur. Corea del Sur. Bueno, ese es entonces Sí, la realidad de tu estudio. son 4 años, sí. Sí. Sí, Eso te 4 iba a preguntar. añitos que son la carrera. Sí, la carrera de grado son 4 añitos. Sí. Vos conseguiste la beca de 4 años. Sí, es porque es la beca de grado, está también la beca de posgrado, pero la beca de doctorado sí no hay para cine, al menos cuando yo apliqué. Entonces lo que más se hace, sobre todo en esta rama, son un poco más de grado y a veces de posgrado, dependiendo de qué universidad. Y se abarca muchos ámbitos, desde los efectos audiovisuales, desde lo más simple como el guión, ¿no? La simple grabación, animación, de todo un poco. Bueno, y ahora háblame un poco, así estamos enterados, Ezequiel, ¿cómo es la relación ahí en la sociedad, el mundo coreano, digamos, ahí en Seúl, los jóvenes, con respecto así en general? Sí, porque como este es jóvenes para los jóvenes, entonces más o menos conocer un poco y animar, jóvenes, claro. animar, ¿verdad? Yo quiero animar a nuestros jóvenes para claro, que los que son capaces y tienen esa posibilidad o tuvieron esa riqueza tan linda de recibir dones de Dios para aplicarlo, ¿verdad? Y sobre todo después traer a nuestro país que necesita tanto la parte claro, de educación. Y los jóvenes, hay muchos jóvenes, claro. Paraguay tiene, si mal no me equivoco, una población de casi 7 millones de habitantes, un poco menos, según el último censo. Claro, Corea tiene 51 millones de habitantes, pero claro, es una población un poco más avejentada, hay muchos más viejitos, más ancianos, una población un poco más avejentada, pero hay también muchos jóvenes, y hay jóvenes de todo un poco. Entonces, eso también es cultural, claro. No es Latinoamérica, y eso también hay que entender. Una vez que llegas acá a entender un poco ciertos factores culturales. Si bien son jóvenes, tienen mucha energía, quieren hacer muchas cosas, pero son diferentes a los jóvenes latinos, ¿verdad? Pero jóvenes al fin y al cabo. Una vez que entendés un poco su cultura, la verdad que es bastante divertido. La cultura del humor, la cultura de los amigos. Si bien es diferente, también, claro, tiene su belleza dentro de todo ello. Geográficamente, ¿qué tal? O sea, todo lo que significa la naturaleza, ¿qué tal? El cuidado. La naturaleza es muy bella, pero muy diferente a Paraguay. En Paraguay es un territorio muy plano, casi no hay montañas. Y claro, Corea es 75% montañas. O sea, desde el aeropuerto hasta donde te vas es montaña. Luego te vas, montaña. Y tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? ¿Y qué te gusta? ¿Más la montaña o lo plano como Paraguay? Para la ciudad, más plano porque, claro, tener que caminar hasta la universidad, todas las universidades están en montañas, es un ejercicio bastante... O sea,
caminar, subir Ahí escaleras, entendés por qué subir las veredas. Sí, Caminar mucho. es muy empinado todo, muy, muy accidentado el terreno, sí. Claro, qué bien. Y con respecto, Ezequiel, que te decía anteriormente, la relación un poco ahí del aspecto religioso. Religioso. Y yo antes de venir tuve la oportunidad de encontrarme con una joven de los Focolares que me dijo, bueno, si te vas a Corea, tenés que irte al encuentro que se hace de manera mensual acá en Corea. Entonces yo vine y participé de la reunión, ¿verdad? Y ahora participo todos los días y también en actividades. Justamente ellos van a tener lo que se llama el Gen Festa, que se va a hacer en Brasil a nivel mundial. Pero como que Brasil está muy lejos de los países asiáticos, entonces vamos a hacer también uno acá en Corea, en la isla de Jeju. Entonces también estoy en la parte en el equipo de promoción y en el equipo de música. Como que también soy músico, entonces voy a aportar ahí. Es un evento muy grande, entonces... ¿Qué vos tocas como música? ¿Qué instrumento estás tocando vos? Realmente soy guitarrista, pero como que hay muchos guitarristas y no hay bajista, entonces bueno, vamos a agarrar el bajo. Siempre hay que cubrir los agujeros que no hay, ¿verdad? Agujero. Hay que cubrir, sí. Porque somos un equipo al fin y al cabo y para Dios siempre hay que tratar de dar lo mejor, ¿verdad? ¿Y qué tal los jóvenes en cuanto a su compromiso religioso, sobre todo ahí donde vos te encontrás con los focolarinos y con los que forman este equipo de música, por ejemplo, de coro? Sí, claro. Y para empezar tenemos que entender que Corea es más de la mitad es atea, no tiene religión. Y después de eso un 20% son cristianos protestantes y un 11% son cristianos católicos. Pero igual como que la población es más grande que Paraguay, entonces cuando hay encuentros también hay muchos jóvenes, pero no hay tantos como puedes ver en Latinoamérica. No son demasiados, pero con los pocos que hay son bastante comprometidos. Tuve la linda oportunidad de trabajar con ellos y la verdad que hasta ahora lo estoy disfrutando, claro. Bueno, Ezequiel, nosotros volvemos enseguida. Está con más Jóvenes para los Jóvenes Jóvenes en para los Familia. jóvenes en familia. En Seúl, Corea del Sur, existe un barrio bastante modesto, donde la gente puede venir a hacer compras, comer en restaurantes, pasar con amigos, una estación de metro, estaciones de buses. En este lugar, existe un lugar donde la gente puede tener un espacio de oración. Esta iglesia se llama Hyehwa Songdang. En la entrada de la iglesia poseemos la información acerca del horario de misas y un poco de historia acerca de la iglesia. Además de un cuadro del Espíritu Santo con la Biblia. Unas pequeñas palabras del Papa Francisco. Adentro se tiene la veneración a la Virgen de Lourdes, a la cual la gente puede ir a entregarle sus oraciones, sus intenciones. Además de un poco de historia acerca de la Virgen de Lourdes. Además, la gente puede venir a colocar sus pequeños post-its, un pequeño papelito, en el cual pueden pegar sus intenciones. Al costado de la iglesia nos encontramos con una estatua de Jesús misericordioso, en el cual las personas pueden venir a entregar una donación y prender una vela por sus intenciones. Un poco de historia acerca de la iglesia nos cuenta que ha sido construida en el periodo de 1960. Esta histórica iglesia católica está ubicada en Hwadong, donde originalmente se llamaba Paekdong, que significa pueblo de pinos. A los costados de la iglesia nos podemos encontrar los dolores de la Virgen María. Además, la iglesia también cuenta con espacios recreativos para los jóvenes, incluso una máquina expendedora
una cafetería con el nombre Notre Dame y una librería. La Iglesia Católica Hwadong fue la tercera catedral coreana. La construcción se realizó en 1927. En otro costado podemos encontrarnos con estatuillas, las cuales son para hacer el Vía Crucis. Después de la Catedral Católica de Myeongdong y la Catedral de Yakhyong, las cuales vamos a verla próximamente. Como dato interesante, la iglesia también cuenta con un jardín de infancia. Al ingresar también nos podemos encontrar con una sala de bienvenida donde la gente puede recoger el pequeño diario que se suele ubicar en este lugar para poder conocer un poco de las noticias acerca de la iglesia. La iglesia fue construida con hormigón armado y era una estructura de caja simple con una sala rectangular sin columnas en su interior. En los costados podemos encontrarnos con vidrieras con diseños bastante interesantes. En un costado nos encontramos con un órgano de tubo, el cual siempre se ejecuta en cada misa, además de otra estatua de la Virgen, la cual tiene una explicación de ser la Madre de los Consuelos. En otro costado nos encontramos al cuadro de los santos mártires de Corea, los cuales tuvieron que vivir bajo opresión durante la colonización japonesa. Por último, el lugar del coro. Es ahí donde se cantan a capela en acompañamiento con el órgano de tubos. En la parte superior del frente de la iglesia hay tallas de los versículos de la Biblia y una estatua de granito de Jesús en el centro con las 4 estatuas de los evangelistas rodeándola. Debido a su apariencia geométrica distintiva y su elevación asimétrica, es que esta iglesia católica es considerada un monumento al arte católico. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Bueno, y estamos aquí con Ezequiel desde Seúl. Él nos está hablando, estamos en comunicación directa con él. Hoy en día los medios de comunicación, qué lindo, ¿verdad? Y él justamente es especialista, él nos estuvo luego ayudando, ya trabajó mucho tiempo con Ñandeyara Ñe'e, Jóvenes para los Jóvenes, uno de nuestros productores, editores también, y que ahora se está especializando en Seúl, en Corea. Bueno, esta beca tan linda también. Bueno, queremos conocer justamente, Ezequiel, proyectos para el Paraguay, proyectos para Ñandeyara Ñe'e, para jóvenes, para los jóvenes, para nuestro canal de televisión, el primero que tenemos en Paraguay, y todas esas cosas. ¿Cómo vas a venir? Ya me vas a sacar y me vas a dejar de lado ya, ¿verdad? Me vas a poner a un costado, Sí. Yo ya voy a quedar archivado y vos tenés que llevar adelante nuestro canal y nuestro El programa. canal. Claro, yo antes de venir ya puse muchos proyectos. Uno de los que quiero hacer es volver a Paraguay, claro. Capaz trabajando como fotógrafo con más gente, atrayendo más jóvenes, construyendo una comunidad, ¿verdad? Aparte de eso también me gustaría, claro, volver a Ñandeyara Ñe'e, en donde básicamente crecí, adquirí bastantes conocimientos. Y claro, siempre tratar de incitar a los jóvenes a estudiar, a aprender, a querer hacer, a no tener miedo a seguir haciendo. Me gustaría también un poco
Eso también un poco a largo plazo, ¿verdad? Hay tantas historias paraguayas dignas de hacer series de televisión o películas. La Guerra del Chaco, incluso la Guerra de la Triple Alianza. Históricamente Paraguay tiene mucho para dar en cuanto a películas, a muchas historias que se pueden contar, ¿verdad? Y eso quedó demostrado en bastantes películas, especialmente como Siete Cajas. Incluso aunque sea una historia bastante, no muy histórica, no muy irrelevante, pero es algo que se ajusta a la realidad, puedes ver la realidad. Y creo que eso es muy importante, entender y hacer que los paraguayos se sientan ligados con la realidad que ven en la película, ¿verdad? Claro. Porque de nada nos sirve, claro, grabar una película mostrando a los, solamente a gente que vive en apartamento o que cocina o cualquier otra cosa que no sea comida paraguaya, ¿verdad? Siempre es bueno tener nuestra cultura y siempre mostrar nuestra cultura, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace diferentes. No querer ser como los demás, pero copiar un poquito de aquí y de allá. En mi caso, llevar el conocimiento de Corea y aplicar un poco y obviamente adaptar al público paraguayo, porque evidentemente el público paraguayo no es el mismo al público coreano. Tiene otras exigencias, otra realidad. Claro. Che, y decime, paraguayos por Corea, ¿allí conociste alguno? ¿Conoces alguna familia? Sí. Justamente la vez pasada nos encontramos con la embajada y ahí tuve la oportunidad de conocer a otros paraguayos. Tuvimos una cena con la embajada y con ellos tuve la oportunidad de charlar un poco, comer comida paraguaya, ¿verdad? Y claro, acá no se usa horno y hacer chipaguazú, sopa y demás es algo de que no se puede, ¿verdad? Entonces hay que aguantarse y comer lo que hay, ¿no? Y también tuve la oportunidad de conocerlos, ¿verdad? Y muchos de ellos están estudiando, otros ya se casaron con coreanos, tienen su familia ya con coreanos, ¿verdad? Se adaptan y son gente que ya, se puede decirse que inmigró acá y ya se adaptó a la cultura, hablan coreano, sus hijos se van a la escuela en coreano. Hay de todo un poco. Qué bien. Che, Ezequiel, ya que estabas hablando de proyectos así, de películas, estas son cosas muy interesantes en el sentido histórico, Triple Alianza, Guerra del Chaco, etcétera. Pero pensá un poco también, por ejemplo, en una película sobre la Chiquitunga, sobre el padre Julio Duarte César Hortellado, sobre Monseñor Bogarín, y después también películas interesantes, podría ser sobre comunidades de base, o todo eso que había sucedido en tiempo de la represión, por ejemplo, de tantas comunidades de base, ¿verdad? Claro. O sea, todo películas interesantísimas, como vos decís, Paraguay tiene muchísimo para dar. Y sobre todo... Hay demasiado. Aquí en Paraguay tenemos también, gracias a Dios, todavía que quedó ahí ese famoso archivo del terror, ¿verdad? Eso entonces se podría incluso explotar, poner en película, dejar, mostrar. Una serie de televisión no da para eso. Por eso. No solamente una película, una serie de televisión puede hacer con eso. Sí, porque ahí entran tantos, ¿verdad? Desaparecidos y todo eso. Tanto. Bueno, en fin, son situaciones. Y además, en sentido religioso, ¿verdad? Comunidades, cómo fueron naciendo, cómo fueron surgiendo. Y eso dentro de una cultura. Y de lo que hoy mismo también nosotros vemos. Yo, por ejemplo, veo muchísimo, ¿verdad? Y es interesantísimo cuando visito estas capillas, estas comunidades pequeñitas, cómo van naciendo y cómo dentro de estas comunidades hay gente entusiasta, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Hacer estilo, como vos decís, series o películas donde vamos mostrando valores, principios tan lindos para que la gente pueda ser generosa y pueda ser gente comprometida con su pueblo, con su gente, y me parece que es lo único que nos va a ayudar también a querernos a nosotros mismos. Porque de por sí el Paraguay o el paraguayo mira demasiado hacia afuera. Todo lo que está afuera es lindo, todo lo que está afuera. Hasta los países, eso traemos todo de afuera para que nos prediquen y eso. Pero entonces mirar un poco elementos dentro, ¿verdad? Nuestro, para poder fortalecernos y animarnos y no desanimarnos. Claro. Eso es muy importante. Prevalecer la cultura. La cultura es algo que hay que cuidar, la verdad. Bueno, y además de estos proyectos, cuando vuelvas por aquí,
además, porque esto hablamos de cine, etcétera, etcétera, ¿cuáles son un poco las otras cualidades dentro del estudio que uno va adquiriendo allí? Hay muchas cosas que se aprenden, no solamente idioma coreano o todo lo que tenga que ver con cine o fotografía, sino también aprendes muchas cosas Hay muchas clases gratis, como por ejemplo de economía, que de repente si sos alumno becado te puedes solamente asistir, o incluso durante la universidad hay lo que se llaman los tongari, que significa básicamente clubes. Ahí puedes participar de clubes de deporte, de lo que sea, incluso de cultura coreana, que puede ser los dibujos antiguos o la música antigua, dependiendo de cada universidad, ¿verdad? Cada universidad tiene sus propios clubes, sus propias actividades, incluso algunos tienen voluntariado. Corea es un país que tiene mucho voluntariado, tiene muchas actividades que implican el voluntariado. Entiendo. Entonces, muchos jóvenes lo hacen, muchos lo hacen porque quieren, muchos lo hacen porque necesitan puntos, ¿verdad? Siempre hay un poco de interés de por medio. Eso pero ponen no siempre es así. como punto dentro de la misma universidad. Hay algunos casos que sí, algunos casos que no. Eso Ya. depende mucho de qué universidad y cuál sea tu carrera. Si es, por ejemplo, ciencias sociales, sociología y demás cosas, evidentemente vas a tener que hacer por el índole de tu carrera, ¿verdad? Claro. Pero en mi caso, por ejemplo, para graduarte es un documental o un video musical. En mi caso, ¿verdad? Qué bien. Bueno, muy bien, Ezequiel, nosotros estamos así conversando contigo desde Seúl. Ahora nosotros volvemos enseguida, después de nuestra pausa, con más Jóvenes para los Jóvenes, Jóvenes para los en jóvenes. Familia. Y en familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes, Jóvenes para los en jóvenes Familia. en familia. Bueno, y aquí estamos hablando con Ezequiel, que está en Seúl, y él se prestó, ¿verdad?, del horario. ¿Cuántas horas tenemos, Ezequiel? ¿Qué hora tenés ahí? Ahora mismo son las 21:26 y en Paraguay creo que son las 9:26. O sea que... tenemos 12 horas de diferencia. 12 horas de diferencia, eso es importante saber. 12 horas. Bueno, entonces cuando ustedes están comiendo, nosotros estamos aquí durmiendo a las 12 de la noche. Cuando estamos Sí. durmiendo, ustedes están ahí desayunando, almorzando. Bueno, Ezequiel, vos sabes muy bien porque siempre preparaste también Jóvenes para los Jóvenes, nuestra edición, nuestros programas. Entonces, este último bloque, queremos escuchar algún mensaje tuyo, ¿verdad? Para nuestros jóvenes, para los papás también, por eso justamente en familia siempre. Estas experiencias lindísimas, porque siempre salir fuera del país nos abre la mente, nos da una capacidad impresionante para darnos cuenta que había sido, como decimos nosotros en guaraní, no somos cuatijaños, no somos los únicos en el mundo, y que hay tantas otras lindas posibilidades que nos ayudan a seguir creciendo y a darnos de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, un mensaje queremos de tu parte, Ezequiel. Claro. Lo que a mí me gustaría siempre le compartir a mis amigos, ¿verdad? A todos los que me preguntan, no solamente a los jóvenes, sino a cualquiera que esté escuchando esto, es que es muy importante no tener miedo a realmente multiplicar y trabajar lo que ya tenemos. Si tenemos un don que Dios nos dio, sea el don de la música, de saber atraer gente, de saber organizar eventos, todo eso, si lo trabajamos para Dios, realmente se multiplica y realmente podemos ver verdaderamente cómo es que Dios actúa en nuestra vida, ¿verdad? A mí siempre me tocó la parábola de los talentos, ¿verdad? Siempre recuerdo, si no lo multiplico, entonces desaparecerá. Entonces siempre te hay que recordar
¿qué Dios nos dio? Ah, bueno, ¿cómo puedo hacer eso para multiplicarlo? Especialmente para Dios, ¿verdad? Porque si lo multiplicamos para Dios, entonces siempre nos va a sobrar incluso mucho más para hacer lo que queremos. Por ejemplo, ejecutar la música, la guitarra. Siempre que lo entregas a Dios, siempre te va a dar incluso mucho más talento para hacer lo que quieras. Luego vas a formar una banda. En mi caso puede ser también el cine, que empecé trabajando justamente con Yandeyara y eso me dio camino a donde estoy acá justamente. Incluso ser un fotógrafo. Todo eso fue gracias a que siempre tuve en cuenta, ¿verdad? Que hay que siempre trabajar para Dios, multiplicar para Dios. Claro. Y a través de eso podemos tocar a más personas, ¿verdad? Porque, como también dicen, nosotros somos sujetos del amor. Es decir, el amor de Dios tiene que ir por nosotros hacia el prójimo, sin nosotros esperar de nuevo, ¿verdad? Siempre dar sin esperar de nuevo, ¿verdad? Y eso creo que también es muy importante. Siempre que compartimos, siempre que tratamos de dar amor, tratar de multiplicar todo lo que tenemos, siempre que lo hagamos con felicidad, vamos a hacer consistir la santidad en estar siempre alegre, ¿verdad? Como decía Domingo Sabio. Claro, así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Ezequiel. Entonces, como siempre, nosotros vamos concluyendo nuestro programa porque sabemos que el tiempo es un gran tirano, como se dice, ¿verdad? Entonces da gusto conversar, conocer un poco sobre todo lo que estás haciendo ahí, sobre todo en tu formación. Tenemos entonces, Ezequiel, ¿cuánto? 4 años todavía, ¿verdad? Ahora estás comenzando realmente el estudio. Terminaste hasta el año 2028. Hasta 2028. Entonces, terminaste tu curso de coreano, todo un año. Entonces, con un buen coreano, entonces ahora ya comenzaste tu universidad y tu especialización, que ya estás en camino. Primer año son 4 años. Y eso, así como dijiste, hay que agradecer a Dios. Y ahí están los talentos. Y justamente por eso nosotros queremos compartir con la audiencia, con todos, lo que nos dice San Mateo. Estamos en el capítulo 25, del 16 en adelante, dice que él recibió 5 talentos. Dice, fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Del mismo modo hizo el que recibió 2 talentos. Ganó otros 2. Pero el que recibió solamente 1, fue e hizo un hoyo en la tierra y escondió ahí el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos empleados, arregló las cuentas con ellos y se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo, bien hecho, empleado bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho, entra a la alegría de tu señor. Luego se acercó el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 talentos que he ganado. Su señor le dijo, bien hecho, empleado bueno y fiel, puesto que has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho, entra a la alegría de tu señor. Por último, se acercó el que había recibido un solo talento y dijo, Señor, sabiendo que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido, tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, empleado malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, hubieras puesto entonces mi dinero en el banco para que al volver yo lo recibiera con interés. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos jóvenes? Qué importante, y es esto también, Ezequiel, ¿verdad? Lo que vos estabas diciendo, que te gusta esta parábola de los talentos, porque Dios nos da talentos, riquezas, y cada uno tiene que ir descubriendo, saber, pero siempre al servicio de los demás, siempre al servicio de la comunidad. El Señor nos regala a nosotros los talentos para que nosotros podamos fructificar para tu familia, para tus hijos, para tus hermanos, para tu comunidad, para el que necesita. Si cada uno de nosotros hiciéramos esto, evidentemente
que nuestra realidad, nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país sería totalmente diferente. Estuviste hablando también, ¿verdad?, del voluntariado, ¿verdad? Y eso es muy importante. Así que quería decir, Ezequiel. Sí, que justamente lo que hablaba, ¿verdad? Es muy importante, al servicio de la comunidad, al servicio de los demás. Eso es importante, no ser egoísta. Muy bien, así que te esperamos cuando vuelvas aquí, Ezequiel. Fuerza, ánimo, allí por Seúl. No te olvides de nosotros y vamos a estar siempre en comunicación. Y cualquier cosa, también estamos aquí nosotros siempre con Ñandillara Ñe'e, con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, y las puertas siempre están abiertas. Y ahora, queridos amigos, les dejo a todos la bendición del Señor, a cada uno de nuestros jóvenes, sobre estos talentos que el Señor les ha regalado, y sobre todo sobre los papás, la familia, para que también ayuden a sus hijos, puedan hacer un buen discernimiento y ayuden a que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes. Jóvenes para los Jóvenes en familia. Chao, Ezequiel, que Dios te bendiga. Y corazoncito coreano. Bueno, y buen estudio. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.